cómo mis familiares cercanos estaban muy emproblemados con temas de plata. Al año se va a estar ahorrando 4 o 5 millones de pesos bueno, nos vamos a proyectar juntos, nos vamos a vivir juntos. ¿Cuál te parece que es la mejor manera de que organicemos nuestras cuentas? También hay que preguntarse, ¿vale la pena emprender así? Hoy nos acompaña Karen Suárez, administradora de empresas de la Universidad del Bosque, autora del libro Y Ahorra Qué. Ella cuenta con 12 años de experiencia en educación financiera y a través de sus plataformas ha ayudado a miles de personas a tomar mejores decisiones financieras. Fue la primera mujer menor de 30 años en asistir al Foro Económico Mundial en Davos. Con ustedes, Karen Suárez. Bienvenidos, hoy estamos en nuestro primer capítulo de este podcast por parte del Club del Tiempo, digamos, y pues como invitada especial, como primera invitada, primer todo, tenemos a Karen Suárez. Ella es una creadora de contenido sobre finanzas personales, ahorro, y todo lo que vamos a hablar hoy es respecto a eso y ella nos va a enseñar de todo. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Juan, gracias por esta invitación y también a ustedes que están pues conectadísimos con este podcast. Bueno, muy contenta de estar aquí. Sí, listo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo te ha salido bien? ¿Cómo van esas redes sociales? Me van a escuchar la voz como Carlitos porque tengo una gripa de esas bogotanas que le está dando a todo el mundo en A esta todos, época. yo acabo de salir de esa. Sí, Yo acabo de salir de esa. Toca alejarnos más para que Sí, no. yo hay algo que tengo que confesarte, es que te felicito mucho. Gracias. Yo creo que impactar así a mucha gente es difícil. También mover así redes, eso es de constancia. Dímelo a mí, yo también trabajo en este medio, entonces mis más sinceras admiraciones. No, gracias Juan por pues por tomarte el tiempo de luego sí revisar cómo está, qué es lo que hace. Pues, ¿qué? Pero adicionalmente de pues tu reconocimiento, creo que es muy importante. Y como tú dices, tiene muchos retos. Sí. Una de esas es, por ejemplo, llegarle a personas con educación financiera. Hay otros nichos que de pronto se viralizan un poquito más fácil. Sí, claro. Pero educación financiera tiene las dos palabras que a las personas no les gustan, educación y finanzas. finanzas. Entonces como que, Sí. luego cuando estén problemado, miro cómo hago. Además, lo interesante aquí es que yo te voy a hablar como un ciudadano normal, un ciudadano Perfecto. que trabaja para comer, come para vivir, que gasta Entonces, de pronto no sé muchos aspectos, entonces aquí es muy chévere porque yo te voy a hablar como un ciudadano cualquiera que no sabe finanzas. De una, y lo vamos Entonces, construyendo. Sí, tú me vas sintetizando, me vas desglosando todo así, Claro pasito a que pasito, sí. ¿listo? De una. Listo, si quieres, empezamos con lo primero y lo que más me interesa es ¿por qué finanzas? ¿De dónde salió eso? Esa vocación a los ahorros, a todo ese tema de finanzas. Y también resaltar qué diferencia hay de la Karen de ahorita financieramente a la Karen de antes. Listo. Bueno, todo este tema de la educación financiera, pero sobre todo de proponerme el proyecto de hacer pues contenido sobre esto, de divulgar sobre esto, que es tan importante, es más una serendipia. Es decir, yo un día me encontré viendo en una situación tal vez de conciencia en la adolescencia, cómo mis familiares cercanos estaban muy emproblemados con temas de plata. Conciencia, eso es un choque. Sí, y uno decía, bueno, ¿qué está pasando? Porque nunca les alcanza para el mes, los ve angustiados, no comíamos completo en los días, entonces uno va creciendo como con esa angustia de Sí. La plata es escasa, no sobra, mejor yo creo que tengo que hacer para conseguirla, no quiero ser adulta porque miren ellos cómo están estresados, Sí. yo tal vez no quiero llegar allá. Pedí un deseo mal, uno siempre quiere, ay, ojalá sea adulto para Sí, tener y luego es como, plata. no me lleven porque esto está horrible. Exacto, entonces yo mirando un poco cómo lo manejaba mi familia y también los papás de mis amigos en el colegio en ese momento, me puse a mirar en YouTube, bueno, venga a ver quién educa sobre eso. En ese momento estaba por allá Germán Garmendia en Chile, Yuya en México, Sí, o sea, uf. bien vieja guardia esos youtubers que Sí. alguien aquí mayor de pronto de 30 años nos estará diciendo, no sé quiénes son, pero bueno, hagan de cuenta que son creadores de contenido de mi época. Sí, yo también los veía Y así. sí, pero no, en ese momento no había nadie que hablara de educación financiera. Y yo dije, ¿será que uno se puede armar un proyecto, de pronto hablándolo de manera relajada, chévere, de educación financiera en YouTube? Y arranqué eso cuando tenía 18 años, en el año 2013, llevo 12 años generando contenido. Y digo que fue una serendipia es porque me parecía importante divulgarlo, pero luego se volvió un proyecto que además fue sostenible financieramente y que ahora vemos también como una profesión. Sí, claro. Tú me preguntabas que cuál es la diferencia. Yo diría que de tanto cometer errores financieros
y más que uno estudia para enseñárselo a otras personas, Sí. podría decir que estoy un poquito rehabilitada ya de las embarradas financieras, pero sigo siendo en base en la base la misma, porque sigo aprendiendo y sigo también cometiendo embarradas en el mundo adulto. Porque un adolescente como que dice, no No, me yo. alcanza la mesada, pero ahora adulto es como, se me pasó la declaración de renta, la cuota del apartamento, o sea, ya otro O tipo de sea, a mí problemas. todavía me quedan embarradas por vivir. Porque, digamos, uno es joven, más digo, pues también de mi lado de experiencias como tal, eh, financieramente uno es muy volátil con la plata. De acuerdo, sí. O lo lleva a los extremos, ¿sí? O ahorro demasiado y me cuido muchas cosas Mm. por ocasiones que me están pasando en mi casa o cosas así, y ya no disfruto el dinero y se vuelve una obsesión de tenerlo ahí por miedo, o ya el punto contrario que es plata que cojo, plata que entra, plata que sale y Hago eso. una Diomedes Díaz ahí. ¡Cha! Sí, Entonces yo sí, creo sí. que me gusta mucho este tema, me gusta porque yo como joven y ahorita con todo el tema de la economía del país y eso, sí es un tema que primero me afectaba a mí, a mis cercanos y que me interesa bastante, o sea, y por eso pues bótalas todas aquí. Bien, maravilloso. Yo ahí siento que cada uno sí va teniendo como un nivel de sensibilidad con relación a la plata, como dices tú, Sí, y entender además que en Colombia estamos en un contexto muy particular en donde más del 50% de la población es informal, en donde vivimos al día a día y en ujú, donde no se educa financieramente desde que somos pequeños. Entonces ahí hay sí. como un caldo de cultivo de muchas cosas que pues lamentablemente todo va para que sea Porque paso a seamos paso. realistas, oye, en la economía de ahorita, en las situaciones mucho de empleo, más de jóvenes ahorita, sueldos, es muy difícil así aspirar a en las inversiones grandes, pero yo creo que escalando sí se puede llegar a una independencia económica, un buen manejo del dinero. Sí, así es. Y yo creo que aquí va como mi primera pregunta, porque según lo veo yo, eso empieza desde lo más pequeño y va Ujú. escalando mucho, desde casa, el colegio, donde uno maneja las once, cosas así que uno va adaptando su mente, sus hábitos financieros, cosas pequeñas y ya llega a lo masivo que es la sociedad. Pero yo creo que ahí va mi pregunta, como en la sociedad no se implementa mucho la educación financiera, ni en las escuelas, yo nunca vi nada que me dijera nada, hay que aprender a manejar la plata, nada de eso, solo ética, valores y pase todo y por tres raspando. Pero entonces para ti, sí es importante que yo creo que sí implementar la educación financiera y por qué, desde base, Sería, desde, sí, es como mi sueño utópico de política pública, sí, porque al final sí está uno de generador de contenido intentando impactar, pero esto le llega dentro de todo a un nicho muy reducido. Personas que ya de pronto están, no sé, entrando a la universidad o de pronto salieron del colegio y les tocó ponerse a trabajar. em, y le llega a esas personas que de pronto ya están recibiendo sus primeros ingresos, pero siento que de pronto históricamente no se ha visto como algo útil enseñarle a los niños a manejar la plata porque es como, pero este pelado ni recibe mesada, o sea, como para qué, eso es un problema de los adultos y uno lo va como delegando, ¿no? Entonces los sí, colegios dicen, no, eso es de los papás, y los papás dicen, no, pero eso es del colegio, y las instituciones dicen, no, eso es del gobierno, y el gobierno dice, no, eso es de las instituciones, entonces es como los Spider-Man sí, así, señalándose así como de su tan, culpa. y al final uno no hace nada. No, exacto, pero estos cuatro pilares deberían estar combinados para educar financieramente y ojalá en colegios, gobierno, instituciones privadas, Sí, los papás y el colegio deberían estar juntos para reducir como estos índices de mal manejo del dinero que tenemos ya los adultos colombianos, en donde estamos muy endeudados, en donde abrimos una cuenta de ahorros para una transacción que nos van a hacer y luego la dejamos inactiva, ujú, en donde ni siquiera sabemos que de pronto cómo funciona una tasa de interés, que es un CDT. Uno creería que eso es, digamos, los términos básicos, pero no todo el mundo los conoce. sí, Y si lo hiciéramos desde el colegio y desde niños, estaría maravilloso. De hecho, yo trabajo con una empresa que se llama Clefi, con la cual desarrollamos proyectos de educación financiera experiencial y nos hemos dado cuenta que cuando vamos a los colegios, la mejor manera de educar financieramente es jugando. sí, Entonces desarrollamos muchas dinámicas para que ellos no piensen como, ah, me tocó esta materia, qué pereza, sino como,
oiga, esto es divertido. Sí, un poquito más lúdico para que... Lúdico, lo aprendí, no es tan difícil, sobre todo porque también nos meten terror, ¿no? Si uno no es bueno para las matemáticas, que olvídese de finanzas. Sí. De hecho, por eso yo estudié primero producción audiovisual, y dije, eso tiene matemáticas. Y Y sí, luego dije, puedo enfrentar mi miedo y estudié administración de empresas. Pero claro, es como algo que uno le hacen creer. Si uno no es bueno para números, no es bueno para manejar la plata. Y Sí. lo delega. Entonces, ojalá fuera obligatorio. De hecho, Juan, han habido varios intentos de borradores, de proyectos de ley que buscan meter la obligatoriedad de la educación financiera en los colegios, pero ahí hay como algo contrario, y es que los colegios están trabajando para que en el ICFES ellos tengan el puntaje Ujú. más alto Para posible. destacar ellos. Exacto, pero pues en el ICFES no preguntan como cosas de educación financiera. Entonces no lo meten dentro de su currículo porque no es algo que les vayan a evaluar. Sí, Entonces claro. hay una disparidad ahí de, sabemos que es importante, ojalá educar emocionalmente, financieramente, a negociar. Yo también me tenía una clase de negociación, Sí. sobre todo los freelancers que nos están escuchando, Por cobre mal, favor. la pila, en fin. Pero no están evaluando eso, entonces lo meten como algo extra que no es Sí. constante y por tanto los resultados se demoran más en verse reflejados. Claro, además que, o sea, las finanzas yo creo que, bueno, creo no, es verdad porque yo investigué un poco eso, o sea, sí o sí afectan emocionalmente, afectan Todo. familiarmente, afectan muchos aspectos de la vida de cada persona que no, la gente no lo piensa desde pequeño, no lo piensa a mediana edad, y cuando ya se choca, cuando ya toca pagar recibos, no hay plata, peleo con mi pareja, ¿qué hago? Me estreso, me deprimo, no sirvo para nada, no gano suficiente. Yo creo que eso es un impacto que sí o sí se ve en todos los aspectos y el tema del dinero. Sí, así Y pues es. dicen, no, que la plata no lo es todo, pues no, pero pues sí es muy importante. No da la felicidad, pero lo deja ahí uno al ladito, Sí, no, cerquita. yo prefiero llorar ahí, ¿no? Como en Sí, un barquito, así. todas esas cosas que dices además, sí, una yatecita, todas esas además son como estas frases muy latinoamericanas y colombinas que nos Sí. han metido, ¿no? O sea, empezando por que nos criaron con Juan Gabriel, ¿no? No tengo dinero, No nada te- que dar, y uno, así es que se ama, No, sin y plata, eso es sincero, odio me decías, ¿no? Y todas estas frases de el dinero no sale en los árboles, yo no tengo plata, oiga, cogió plata a la vez en las manos, como, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sí. agarrando? Es complejo como todo esto que subconscientemente también nos ha moldeado de alguna manera a no percibir el dinero como lo que es una herramienta, no es ni buena ni mala, sino Sí. que se usa para ciertas cosas en donde es importante. Eso Sí, es claro. todo. Además que la educación desde casa, y yo lo digo porque viví en ese aspecto, una familia, clase media, más lo educan a uno es cómo ganar la plata. O sea, Sí. tienes que trabajar, tienes que hacer esto, tienes que proveer, tienes que gastar en esto, pagar cosas, pero eso sí hay mucha falencia, no nos dicen ni cómo. Y cuando yo tengo la plata, ¿qué hago? Ujú, ¿cómo la ¿Y cómo la administro? administro? Y aquí, ¿qué hago con esto? ¿Cuánto ahorro? Entonces yo creo que sí, todo empieza y todo afecta desde lo más chiquito. Desde la plata, Pero no, sí. me parece muy interesante lo que dices de esos temas lúdicos que están haciendo con los más pequeños porque lo van a ver a futuro. Ay, así Y como espero. vamos, les va... Ahorita estamos trabajando en recontactar a algunos de esos chicos que estaban en noveno, décimo y 11, a los cuales pues les inculcamos el taller, Sí, que ahorita deben estar terminando su universidad o consiguiendo su primer ingreso, para preguntarles, oiga, ¿usted sí se acuerda? ¿Eso le influyó? ¿No? ¿Se ahorró? ¿No ahorró? Porque también, aparte de hacer estos programas de educación financiera, es muy importante medirlos. sí, Pues con Clefi, la empresa que te digo, estamos intentando desarrollar un sistema de medición también para mostrar, y digamos, tanto a entidades públicas como privadas, que en eso vale la pena. ok. Porque de pronto uno dice, no, pero que hay que saber, sí, que hay que ahorrar, que hay que invertir. Al final, no sé, Juan, todos sabemos qué hay que hacer con la plata, Sí. pero por algún motivo no lo hacemos. O no la abuela, el Sí, papá le ha no hecho le- ahorre, mijo, y no, ¿para qué? le da No esas- sé, pero ahorre, y no, bueno, pero no sabemos cómo, en qué instrumentos, Sí. cómo manejarlo, y bueno. todo esto. Digamos, el tema ya del ahorro, y es un tema que yo lo escucho mucho, ya ahorrar no es tan efectivo. O sea, ahorrar y dejarla ahí debajo del colchoncito, sí. al final es para pérdidas, que toca invertirla y eso. Entonces, ahí también vengo una pregunta, es cómo podrían los jóvenes de mi edad o cercanos empezar a mover esa plata, en qué invertir, desde lo más básico hasta pronto hacer crecer un poquito más, porque uno por miedo o ay, me costó ganarme estos pesitos y me sobró después de todos estos gastos y esto, y ahora lo tengo que arriesgar. Ujú. Creo que ese es el principal miedo de todos. Sí. Entonces,
¿Qué podrías decirnos ahí? Yo creo que hay 3 recomendaciones básicas para ahorrar de manera efectiva. Lo primero, ahorrar a inicio de mes. Porque uno de pronto dice, bueno, haga su presupuesto y lo que le quede, eso es lo que ahorra. Sí. Pero seamos sinceros, Juan, a nadie nunca le No sobra queda, nada a final de no mes. queda Uno dice, nada, no. otra vez, ¿cómo voy a ahorrar? Sí, ¿Cómo voy a ahorrar si se me atravesó esta cerveza el viernes? Así Si se me uno atravesó gane esta más, salida. gasta más y no queda nada. Exacto, Eso es- uno va adaptándose Sí. y entonces gasta más si lo ascienden. Uno dice, ahora sí, Ahora ¿no? sí, Le dando llegó la una prima. cerveza, sino 3 cervezas. Entonces, ahorrar siempre debe ser al inicio del mes. ¿Qué pasa con nosotros? Sí. Que nos llega un dinero y decimos, ¿a dónde vamos a ir? Luego a duras penas necesidades básicas y casi no cubro la cuota, el arriendo, lo que sea, y al final uno dice, no, no me alcanza para ahorrar. Entonces, lo que hacer es una inversión en ese orden. Primero ahorro, luego cubro necesidades básicas y al final un gustico que me quiera dar. Un gustico. Porque la plata también es para eso. Eso es lo primero, ahorrar al inicio de mes. Lo segundo es intentar automatizarlo en la medida de lo posible. Cuando uno tiene más pasos para ahorrar, es menos probable que lo haga. Entonces, si yo tengo 2 cuentas y entonces voy y retiro un efectivo para luego pasar la otra Ay, cuenta, sí. en ese camino se va quedando la plata. Si yo, por ejemplo, no tengo un porcentaje claro, ahorro lo que me quede ahí debajo del colchón, me pasó, hola mamá, un saludo, como que, ay, necesito lo del domicilio, ay, lo del recibo de no sé qué, esa plata también se va desapareciendo. Si uno no tiene un sistema, no va a lograr ahorrar. Entonces Ok. es importante que, ojalá las personas que nos escuchen, si tienen cooperativa, banco, fondo de empleados, se programen un débito automático, tan pronto les llegue el sueldo, que, como su nombre lo indica, de manera automática retire un monto que ustedes hayan especificado, un porcentaje, y ahí sí, lo demás lo disponen. Pero casi que a uno lo tienen que obligar a ahorrar, ¿no? Como, venga, le quito y ahora sí gástese Sí. esto, porque si uno le llega toda la plata, solito de pronto no lo va a hacer. Y tercero, lo que tú mencionabas, ahorrar ya no es suficiente, sino también hay que aprender a invertirlo. Existe un término muy chévere que se llama el inverahorro, y es yo voy ahorrando al mismo tiempo que esta plata me va produciendo, me va rindiendo o estoy invirtiendo en algún producto. Existen ahora cuentas, por ejemplo, de altos rendimientos, que permiten que yo meta ahí mi plata y me vaya rentando más de la inflación. Ahora hay una competencia buenísima entre varias entidades Sí, eso financieras. ahora la competencia es eso, no Sí. solo de efectivo anual Sí, tanto ya y tanto, yo tanto dame, y yo le paso, doy paso. esto y yo le doy tal y Esa competencia es muy sana y antes los bancos no daban un poquito más de la inflación como un punto, pero ahora, sobre todo los neobancos, las nuevas entidades, están dando 5 o 6 puntos por encima de la inflación, Ok. lo cual es bastante interesante porque no perdemos esa capacidad adquisitiva. Entonces, 3 cosas: ahorrar inicio de mes, automatizar el ahorro y hacerlo en instrumentos que nos rindan más. Ok, pero digamos en ese aspecto, hay gente, yo no soy, me contaron Amigos, por ahí, míos, sí, otras personas. esos irresponsables, que aunque quieran apartar el dinero, siempre terminan ahí, ay, pues saquemos un poquito, Sí, ya que. ay, pues ahí está el ahorro, pero si saco 20,000 pesitos no va a afectar el ahorro, y al final uno no esto, porque si digamos uno tiene la disciplina de apartar eso y dejarlo, o sea, eso no existe, sí o sí uno se condiciona, sus hábitos se condicionan a gastar lo que uno tiene. Eso sí es verdad, porque me ha pasado. Entonces, esa plata no la va a mover cero, no la va a No tocar. existe algo que no. Y así me queden 500,000, con esos 500,000 vivo el mes y uno se adapta. Entonces, ¿cómo qué estrategia ahí usarías para esos irresponsables por ahí? Yo no. Que de pronto, para que no empiecen a picar, a sacar granitos de su ahorro. Listo. Lo primero, pueden hacerlo y es ir a un banco y abrir una cuenta de ahorro sin medio físico, ¿Ok? o sea que no me dan el plástico. Estos puros principios de economía del comportamiento, Sí. la ciencia que estudia por qué nos comportamos como nos De tal comportamos, forma. y entonces nos acondicionamos a que me pongo barreras, o sea, ¿qué es más fácil? ¿No? Sí, irse hasta el banco a hacer fila y decir, ¿qué pero es que voy a hacer un retiro? Sí, señora, con una fila de 2 horas. A decir, ay, no, yo saco otro lado o me aguanto. Sí, claro. Entonces, esa sería una de las estrategias. Una cuenta de ahorros y medio físico. Esto es ya para personas que de pronto de verdad no han probado varias cosas y no tienen la capacidad de tener autocontrol. Entonces, sería una recomendación. La otra, y lamentablemente se han satanizado mucho los CDTs, pero es una herramienta para estas personas que dicen, de verdad es que yo toco los ahorros y los tengo. Existe algo que se puede hacer y es los CDTs escalafonados. Entonces, oiga, 100,000 pesos yo puedo abrir un CDT, 200,000, lo que ustedes tengan disponible, y lo abro y lo meto a 6 meses, un año. Ok. También lo reto a que saque esa plata de ahí. Es como, no va a pasar. No va. Y al siguiente mes abre otro CDT, el segundo mes, al tercero, y entonces luego le va a ir dando un flujo, se le Se va a va ir escalando. liberando la plata,
va a tener además pues un control de riesgo mucho más estable, porque si las tasas se caen un mes, pero yo invertí mejor en el mes anterior, se van a promediar y usted no va a tocar esa plata. Okay. De nuevo, pues medidas extremas. Y lo tercero es que ya existen algunas herramientas y entidades que permiten hacer un bloqueo temporal o un ahorro programado, en donde también pues hay que hacer varios pasos para sacar la plata. La idea es que ustedes inventen el sistema que necesiten para obligarse a ahorrar. Pero eso sí no lo sabía, o sea, uno bloquea su cuenta por un tiempo. Un subbolsillo o una subcuenta se puede bloquear. Ok. Entonces, pregunten en su entidad, como, ¿qué dan ustedes para que yo no saque mis propios ahorros? No entiendo, señor. Ahorros programados, ese es otro. Ok. Entonces, uno va metiendo y hay una cláusula de permanencia en donde si tú sacas la plata te cobran y la gente se espeluca. ¿Pero por qué si es mi plata? ¿Por qué me van a cobrar? Pero no quiere que le ayudamos obligado. Esa es la manera, con un incentivo negativo. Le cobro si la saca antes de tiempo. Listo. Ahorita se toca un poco el tema de red flags. Red flags No financieros. negociables, más que todo en las parejas, ¿sí? Sí. No le hables porque es una red flag. Sí. Eso es un no negociable. Pero entonces yo creo que en las finanzas, ¿cuáles serían esos no negociables y esos red flags? Listo, no negociables en las finanzas. Siento yo que tener una tarjeta de crédito sin un propósito. Uno debería, antes de sacar su primer tarjeta de crédito, o si va a tener una tarjeta de crédito, tenerle el propósito para qué. Hay personas que dicen es para ganar millas, es para ganar puntos, pero hay personas que la sacan y dicen, listo, si yo me ganaba 1 millón de pesos y me dieron un cupo de una tarjeta de 500,000, yo gano 1.500.000. Y empiezan a incluir el cupo de su tarjeta de crédito como una extensión de sus ingresos. Sí. Por eso es que luego estamos en este ciclo de necesito que me paguen para pagar la tarjeta, para gastar con la tarjeta. Y así, vamos en este ciclo. Sí. Pero debería ser como al revés, porque si uno se queda sin trabajo o no le llegó el ingreso que esperaba, se queda con la deuda y sin plata. Entonces, ese creo que es un no negociable. No tenerle objetivo a la tarjeta. Eso decía, mi papá decía, eso gaste que eso es con crédito todo regalado. Y desde allá, papi, venga, me ayuda con 200,000. Dios mío, no. Más esas tarjetas amparadas también. Sí, a mí me pasó ese error. Ya la ¿Te manejo ampararon bien una eso. tarjeta? O... No, saqué la tarjeta de crédito, eso que uno Sí. te saca, preaprobado de tanto. Y uno, sí, ya, me siento Y adulto. claro, se me siento adulto con mi tarjeta, a una cuota, porque soy millonario. Ajá. Y luego Y sigo después- aumentando. Claro, tremendo gasto. Ujú. Ese es un no negociable, creo yo. Tarjeta de crédito sin objetivo. Número 2, no ahorrar. Siento que ahorita es como pasan tantas cosas a nivel macroeconómico, también mucho movimiento de los mercados, lo que sea, si lo vamos a ver más avanzado, pero hay cosas que sí tenemos en nuestro control y una de esas es nuestro presupuesto y cuánto ahorramos. Ok. Y yo no soy de las que tiene la tabla en Excel y 0,5 de mi menta y, Dios, descansé porque me cuadró, porque sé que hay muchas personas como yo que se les olvida el gasto, les da pereza, eso no funciona además porque uno dice, no, qué mamera, yo prefiero, luego miro, pero sí hay que tener un sistema para realizar el presupuesto. Yo, por ejemplo, lo hago por cuentas. Sé que hay una cuenta de ocio, sé que hay una cuenta de inversiones, sé que hay una cuenta de educación y cuando se me acaba la plata del mes de esos montos, yo digo, ya, ese es mi presupuesto. Ok. Pero no es que lo tenga súper estructurado porque para mí no es funcional. No me voy a sentar a hacerlo, entonces no me voy a engañar. Entonces, no negociable número 2, no tenerle como ese ahorro o ese control al dinero. Y lo tercero, que lo he visto mucho y llegan muchos mensajes a mis redes sociales de dar el nombre para prestar plata. Entonces, mi papá, mi mamá, mi novio, mi pareja está reportado. Entonces yo presté mi nombre, que he cuidado bien mi historial crediticio, y ahora esta persona no está pagando las cuotas y me van a reportar, ayuda, ¿qué hago? Y yo digo, Sí. ¿cómo le explico al banco que es que no soy yo? Yo decía, no, ya no hay Que manera. era el amor de mi Que vida, era el amor pero de ya mi no vida. lo es. Recuerdo mucho un mensaje de una mujer que me decía, es que es mi Y novio. ya bloqueado, ya, No, ¿dónde estamos uno encuentra a peleando esa y ella no persona? me quiere pagar la cuota. Y yo decía, no, baila. Baila, no, si ya... Nada que hacer. Entonces, creo que esa es una red flag fuerte, dura. Y creo que, o sea, hay muchos no negociables y red flags, pero hablando como también de relaciones de pareja, eso, como mucho ojo también cómo hacen esas negociaciones. Listo, entonces, o sea, ya hablando de ese tema de pareja que lo tocaste ahorita, me parece muy importante. Digamos, ahorita yo estoy en una relación con alguien, una chica, ya, 10 de Saludos. 10. Pero sí se han presentado esos temas de finanzas y a veces, aunque pues hablándolo así sin filtro, es incómodo. A veces es incómodo hablar de
cuánto te toca a mí, cuánto te toca a mí, yo no puedo hoy, necesito que me ayudes o tales cosas. Y eso va escalando porque al principio cuando uno sale siempre hay plata para todo. Que, ay, camine, yo la invito, camine tan, yo pongo tan. Pero cuando se formalizan más cosas, vivamos juntos, tengamos proyectos, construyamos cosas, de pronto llega ese abrumo económico a la pareja. Entonces, ¿tú querías o cuál es tu percepción de la economía en pareja? De pronto porcentajes, cuáles son de pronto esos espacios económicos que debería tener cada uno, qué se debería ceder económicamente y qué no se debería ceder de pronto. Dentro del mundo de la educación financiera hay un pedazo bien grande reservado para finanzas en pareja, porque a veces es como, ni yo mismo me entiendo, luego cómo va a entender que otra persona correlaciona la plata de un tema más que ha sido muy ajeno durante Sí, claro, toda además la vida. yo manejo la plata diferente y después llega alguien que la maneja totalmente diferente y entonces llega ese choque. Y viene con unos patrones además de crianza, de por Ajá. ejemplo, no, yo me voy a enfocar en comprar siempre lo mejor, así me valga un ojo de la cara el yogur griego de este. Y otra persona dice, no, yo sí miro los 50 pesos que me ahorro, Sí. son 50 pesos ganados. Entonces hay como muchas cosas de crianza y también mucho de patrones del dinero que entran a chocar en las relaciones de pareja. Pero yo diría que para llevarlo de manera exitosa, lo primero es hacerse una cita financiera con la pareja. No le van a preguntar en la primera cita, bueno, ¿y tú estás reportado en alguna central de riesgo o no? No podemos seguir saliendo. Hay temas de temas. Cuenta y que pague ella por, ya que está No, reportada. ya que ella está ahí, entonces que se endeude más, no importa. Sí. A 24 Ya que, ¿qué va a decir? Pero sí, cuando de pronto uno ya está con una relación un poco más estable, en donde ya convivió con la pareja de pronto en el mismo espacio, de pronto se quieren proyectar juntos, sí es una conversación que hay que tener. Y lo bueno sería hacerlo en una cita financiera en donde ya se sepa que van a hablar de eso. Ok. Porque de pronto no es lo mismo estar en la casa de los papás, bueno, mi amor, y tú, bueno, si estás ahorrando, ¿no? Porque va a ser súper incómodo y no es el mejor momento, así que Sí. planeen una cita financiera. Sobre todo, Se escucha, ¿no? un saludo. Sí. No, vamos a hacer una cita financiera. Una cita financiera. Para luego empezar a revisar, primero temas, vamos a decirlo así, un poco más blandos de, bueno, ¿tú qué crees que, cómo ves tú el dinero? ¿Te parece que es difícil? No sé qué retos has tenido de pronto consiguiéndolo, administrándolo, tus papás cómo lo hacían, sobre todo para abonar un poco el terreno a lo que se va a entrar, Ujú. que es un tema un poco más técnico y duro de, bueno, nos vamos a proyectar juntos, nos vamos a vivir juntos o ya vivimos juntos, ¿cuál te parece que es la mejor manera de que organicemos nuestras cuentas? Sí. Y ahí eso me lleva al segundo paso, bueno, no es un tutorial, pero digamos que el conducto regular sería cuáles son esos acuerdos financieros a los que llego con mi pareja. Ok. Porque no siempre las parejas ganan lo mismo, es difícil encontrar eso. Adicionalmente, pues las parejas también tienen que llegar a acordar cuánto están dispuestos a colocar, porque hay parejas que dicen, no me importa cuánto gana el otro, 50-50 de todo. Y es un acuerdo. O hay personas que dicen, yo gano más que mi pareja, yo voy a poner en proporción, pues más que mi Ok. pareja. ¿Y tú cuál ves más viable? Yo soy del team número 2, de si yo gano más, pues pongo Pongo más, más. en proporción. Ok. Porque de otra manera tampoco la otra persona va a prosperar financieramente si le exijo el mismo 50 si gane menos, le va a quedar menos plata. Claro. Ahí ya empieza a ser como una sola unidad financiera la pareja. Sí, además como que si uno lo ve en proporción, porque uno, al final lo que uno gasta es tiempo. Tiempo que tú trabajaste para ganar eso, y eso nos pasa como a la mayoría de ciudadanos. Entonces lo que tú gastas es tiempo, ¿sí? Y tu tiempo al mes, yo le decía, yo hablaba a veces eso con ella, tu tiempo al mes está valiendo esto, que es tu sueldo. Sí. Y mi tiempo al mes, que es el mismo tiempo, un mes, está valiendo esto. Si ponemos proporcional, es el mismo gasto de tiempo de cada uno. Porque entonces si tú ponemos 50-50 y de pronto tú ganas más que yo, y yo estoy poniendo más esfuerzo en tiempo que tú. Yo se lo veía como así, ¿sí? Un esfuerzo en tiempo, porque al final uno... Como cada universo, cada pareja es un universo, sí hay que empezar a revisar justo por eso las percepciones del dinero, del valor del tiempo, Ajá. Para llegar a unos acuerdos que coincidan con ambos. Antes sí estaba bien. O sea, bien, chulito. Carita feliz. Buen novio, buen novio. Y lo tercero, una vez se establezcan estos acuerdos, es evitar, y ahí vamos con una gran bandera roja, estas infidelidades financieras.
que van de, por ejemplo, yo no le cuento a mi pareja que estoy súper endeudado, o de pronto que gasta de más en apostándole a mi equipo favorito de fútbol. Ok. O sea, ocultarle ese tipo de gastos a la pareja. Todo ludópata y... Total, Ay, aposté la casa y no te dije. puede pasar la infidelidad financiera. La hipotequé. Pero ahí sí defiendo esta infidelidad financiera con asterisco en que si cada persona tiene un presupuesto para sí mismo y trabaja para ganarse un sueldo, también tiene derecho a gastarse la plata en lo que quiera. Ok. Porque tampoco es cuestión de fiscalizar a la pareja de, no, tú ganas, ¿y por qué estás gastando en esto? ¿Por qué pediste domicilio? Si, a menos que, otro gran asterisco, tengan una meta en conjunto y la meta no se esté cumpliendo por gastos Ok. que de pronto no sean tan importantes en ese momento. Con mi esposo defendemos, si cubrimos lo que nos proponemos para esta unidad financiera, que somos los dos, yo por aparte puedo hacer con mi plata lo que quiera. O sea, hay un monto acordado mensual, Sí, por decirlo así. exacto. Entonces, Una tú meta de ahorro, pones por esto y ejemplo. yo pongo esto para los gastos en conjunto o de nuestro hogar, por decirlo Sí. así, y ya lo que sobre es tu plata, y tú verás si te compras los zapatos más caros, y lo que sobre es mi plata, y yo le sí, Sí, ya, me lo tomo o lo que sea, amillo, exactamente. amillos todo. Muy bien, me caes mejor. Ah. Si uno habla de educación financiera, ¿cómo no es de millonarios? Claro. Obviamente, toca. Entonces, mucha conversación, muchos acuerdos y también ser muy transparentes. También decirle a la pareja, no puedo, está Sí. bien en este momento, porque la pareja dice, nos vamos de viaje, y uno dice, "Uy, estoy alcanzadísimo, Ok. pero no, yo no puedo pagar lo tuyo, o sí puedo pagarlo", o sea, es mucha conversación todo el tiempo. Y sobre todo quitarle el tabú, hablar del tema de la plata, que siempre en la mesa no se habla de plata. ¿Cuánto? Eso no se pregunta, y uno, entonces ya también uno creció con ese miedo. Sí. Hablar mucho, yo creo que eso es la clave de una relación Ok. sana financieramente. O sea, tu relación es financieramente. Mi esposo estudió finanzas. Ah, no. Y sí es súper más cuadriculado que yo. O sea, Entonces ahí ambos o deconstruidos sea, por el el tema mercado y financiero. tú pones 275 pesos, que es... Él lo pone en su Excel y yo digo, ya se me acabó el Pero tope. digamos, hay un tema que tú tocaste, me pareció chistoso, pero el trasfondo de pronto lo podemos llevar a algo más serio, y es como el infidelidad financiera. ¿Por qué? Porque sí, yo no, a veces como por pena o por, de pronto no esto, yo no te cuento cosas que yo tengo, deudas que yo tengo. Pero digamos, uno como pareja, digamos, ella está en deuda y uno como pareja, pues tiene esa necesidad de ayudarle, pero a veces uno no puede, o a veces uno siente esa presión de la pareja. Entonces como que eso recae en la relación, porque entonces ella no puede, yo intento ayudarle, pero tampoco puedo, y entonces se vuelve como un... Entonces hay como, ¿qué límites tú dirías que cada uno debería tener cediendo la plata del otro? Yo creo que la persona que necesite ayuda debe pedirla. Sí. Es como cuando no le hiciste a alguien, ve a terapia, que no, o sea, va a ser como, yo no necesito, yo no quiero esto. Así que es como la persona que pide ayuda, la que la va, valga la redundancia, a pedir y a preguntar por eso. Ok. Y existen varias maneras de ayudar, no solamente con el tema financiero, sino de pronto con un tema de organización. Yo tengo un caso muy cercano y es una tía que es muy talentosa, es artista, entonces cobra, pero ya para administrar de pronto no es tan diestra en eso. Ok. Entonces ya no necesita que yo diga, venga, le ayudo con plata, con 100.000, con 50.000 pesos, la parcho con esto, sino necesita alguien que de pronto le ayude a aterrizar toda esa administración financiera. Y hablando de parejas es lo mismo, de pronto tu pareja necesita un punto de vista externo, si te lo pide. Sí. Si no, no se meta. Si no, no, porque es cuando uno no le pregunta al esposo, ¿cómo se me ve esto? Y es como, digo Sí. la verdad, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Si le preguntan, de su opinión, si no, de verdad, no es necesario. Y eso pasa con las finanzas. Si su pareja viene como, de verdad no me está alcanzando, no puedo con esta cuota, no va a poder más, miremos un tema, por ejemplo, de organización, para saber si es algo de eso. O de pronto de hacer una consulta con un experto financiero y de pronto que la pareja se lo pueda regalar. Mira, veo que estás muy angustiado, muy angustiada con este tema, puedes hablar con esta persona que de pronto te da un poquito más de claridad. Entonces no es como ayudarle con el monto, pero sí haber una visión externa, de pronto de algo que esta persona no está viendo, eso puede ser más Ok. valioso incluso. Y un acuerdo de que no recargue la relación, porque claro, cuando uno tiene problemas de plata, de pronto está de mal humor, cae en la relación, se va deteriorando y uno dice, pero ni siquiera éramos nosotros. Y es eso, entonces está de mal humor y no me quiere decir por qué, y entonces yo no entiendo por qué está así, y entonces... Aunque allá nos metemos a Entonces yo otro también me plano. pongo, Sí. entonces
Ya ahí la Quietos plata no todos. tiene la culpa. Pero sí es de comunicarse, ¿no? Y Ok. de entender también el estrés que genera en la otra persona. Ok. Digamos en temas de hogar, hay un tema muy chévere y son, que dijimos ahorita, ustedes tienen un monto en común para los temas del hogar. Esos temas del hogar a veces son abrumadores, Sí. ¿sí? Porque hay muchos gastos, todo sube y ya no alcanza para igual. El mercado que hacíamos antes ya no es el mismo mercado ahorita. Digamos, hay de pronto como, digamos, ya te canto un tema, digamos, nosotros como club tenemos beneficios en mercado, cosas para el hogar, muebles o cosas que de pronto aportan un poquito al hogar, pero ¿cómo eso de pronto beneficiaría a las personas en su economía, en su alianza económica para potencializar o individualizar más las finanzas de ellos? Bueno, yo creo que en ese sentido uno sí puede aprovechar las ventajas que da, por ejemplo, el club, porque al final son gastos que uno va a hacer. Entonces, ¿por qué no hacerlo con beneficios o haciéndolo ahorrándose O un sea, poquito sí o más sí de toca plata? hacer esos gastos. Sí o sí toca hacerlos estos gastos, entonces pues yo comparo y si veo que, por ejemplo, por el club me sale mejor porque tienen una alianza, pues entonces mejor lo hago por ahí. Creo que es importante en esas decisiones de compra empezar a comparar mucho, a ver dónde me sale Ok, mejor y sí. aprovechar para optimizar. ¿Cuál es la clave ahí? Que ojalá ese porcentaje que nos hayamos ahorrado, hagamos de cuenta como si hubiéramos pagado el 100% y lo metamos en otra cosa. Por Ok. ejemplo, para pagar una deuda, para meter al fondo común de mis vacaciones de fin de año. O sea, tangibilizar ese ahorro que nos dan este tipo de herramientas, pero sí, digamos, no decir, me lo ahorré, pero al final me terminé gastando la plata en otra Ah, ok, cosa, sí, entonces sino lo que lo pasar esa ahorro, plata, entonces, ojalá a una cuenta con rendimientos o a algo adicional, ¿no? Que de verdad nos represente una mejora en nuestra calidad de vida. Y creo que también a veces crecemos de pronto con parejas o con amigos a los que siempre les delegamos esas decisiones financieras. ok. Entonces uno siempre dice, no, yo nunca pago un recibo, eso lo hace, no sé, mi esposo y yo ni siquiera sé cómo se abre la página o algo y luego si algo sucede, uno no tiene ni idea del mundo adulto y es como empezar otra vez de ceros. Entonces la recomendación es que sí conversen sobre esas decisiones de compra que hacen, que tangibilicen el ahorro a través de esos beneficios, porque eso también va a aliviar un poquito más pues toda la carga. Aparte cuando uno también conversa y le pide opinión a la pareja, pues se va a sentir incluido Sí, claro. y Y se siente asimismo pues va a estar de mejor humor. Sí, además la gente a veces no ve eso y lo que tú decías, ese ahorrito, si uno lo guarda bien o lo invierte bien, al final va a escalar, digamos, con un Ajá, mercado. todos los Pero meses. entonces, si cada semana toca hacer mercado, y un 5%, un 10, 20, 30, entonces todo lo que tú estás acumulando ahí, al final sí, escala y se vuelve un ahorro importante, y si tú lo manejas de la buena forma, lo inviertes de la buena forma, pues va a beneficiar a la pareja como O tal. por ejemplo, ahí con el club también se pueden ir algún día que haya descuento en algún restaurante y tienen ahí su cita financiera Ah, y no claro. tienen tanta culpa porque igual no están gastando el 100%, ¿sí, no? Y ahí si uno puede, Pero yo pago, porque ya, estoy ahorrando. el club. Listo. Entonces, hay unas cosas que yo estaba buscando y ya hay como lo que yo te decía al principio, hay unos puntos, la gente ya se a a los extremos de ahorrar en exceso, de gastar en exceso, que ya tiene hasta un nombre, un trastorno de compra compulsiva, se llama así. Y entonces para ti, o tú qué le dirías a la gente, ¿cuál sería ese punto medio entre el ahorro y el disfrute? O qué de pronto, qué tips de tal porcentaje para disfrutar o tal porcentaje para ahorrar, porque sí, todo no se puede volver ahorro y todo obsesión con tener la plata ahí, y todo tampoco es llegue y saque y al final no ni una semana y ya me quedé sin plata. ¿Qué dirías tú sobre ese punto medio? Frases colombianas para definir eso, para eso trabajo, no, para eso me parto el lobo Sí, trabajando, sí. tú solo vives una vez, Dios proveerá, Yo me muero mañana y qué, y nada me y yo no llevo. viajé, y yo no Sí. compré, Y uno mañana, estoy vivo y endeudado, ayúdenme. no me Entonces, morí, no me morí, pero ya me dan ganas peor, de pero morirme bueno. con esa deuda ya. No entra la tarjeta a la app del banco. No, sí hay un punto medio porque, aunque estas frases son chistosas, alguito de cierto tienen. Uno Sí, dice, y conozco también personas, seguramente tú también, Juan, que dicen, nunca conocí, no sé, nunca me he dado la oportunidad de ahorrarme un programa, un plancito para conocer el mar.
y ya digamos que se les está acabando el tiempo y nunca disfrutaran por ser muy ahorrativos, que no está mal, pero que en extremo hace que uno no viva plenamente tampoco. Sí, y aún, como tienen ese hábito de ahorrar en exceso, aún aunque quieran, les da ese miedo. Como, sí, exacto. "Ay, sí quiero, pero como Sí, esos se hábitos llama no crematofobia. Sí, crematofobia. El susto irracional Ajá, a el ahorrar poner. bien es tenerlos ahí. Sí, es exacto, seguro. Entonces, hay que hacer un balance. ¿Qué cosas hacen que mi vida sea placentera y que yo diga, oiga, hoy es un buen día para estar vivo? Mucha gente en Colombia lo va a decir, tomarme un tinto, un cafecito, pero hay un bando, ¿no?, de la educación financiera que dice, no gastes, si no gastaras 5 tintos al día, entonces tú podrías tener una casa y uno, pero viviría miserablemente durante los siguientes 10 años sin tinto. Entonces, bueno, eso es una cuenta como alegre. Pero creo que aquí hay que es entrar a revisar cómo optimizamos nuestras finanzas en los gastos que realmente son significativos. Yo ya no le recomiendo a las personas deje de tomarse el tinto del día porque es como, me pasó miserable todo el día, esto sí lo quería, siento que no Sí. me lo merezco además, y al final del año voy a ahorrar como 900.000 pesos o 1.000.000 de pesos, que bueno, es una cifra interesante, pero que yo digo, pues para vivir amargado, no sé. Sí, Pero si yo además le que digo, de pronto son esas ajá, pequeñas cositas que le dan como emoción a la vida, un disfrute, un plus a la vida de uno, decir, me tomé este cafecito. Esas exactamente. pequeñas alegrías. Pero entonces a veces sí, la gente entonces en vez de tomarse un cafecito en tal lado que es un poquito más económico, vamos al café más caro. Yo invito porque es un gustico, es un tintico. Si está presupuestado, no tiene nada de malo. Pero, sí le recomiendo a las personas que ahorren en los gastos que sean más robustos. Si de pronto estamos pagando un carro para sorprender a alguien por estatus o estamos viviendo de pronto en un lugar en donde todavía no nos lo podemos permitir, si uno le baja 200, 300, 500.000 pesos al arriendo y se muda de lugar, por ejemplo, temporalmente, al año se va a estar ahorrando 4 o 5 millones de pesos comparado con quitarse el tinto, que serían 900.000 Sí, pesos, 1.000.000 de pesos. Y esos 5 millones de pesos de pronto sí van a hacer la diferencia en, oiga, mi primera inversión, para que esa inversión sí me pague la cuota del carro que yo quiero, o para luego mudarme a un sitio que me guste ok. más. Pero es hacer esos cambios en donde sea más robusto el gasto, no quitarnos los pequeños placeres de la vida. Y lo segundo es que sí los podamos tener presupuestados, eso es muy importante. Si uno no presupuesta el ocio, de pronto se le va la mano de, oiga, sí, me gasté todo el ocio y no pagué la luz, o de repente, si uno no lo presupuesta, nunca se gasta y empieza a vivir de pronto muy restringido y no le va a haber sentido al dinero. Yo trabajo igual, no Ok. estoy disfrutando, entonces, ¿qué sentido tiene esto? Le quita Sí. el propósito también al trabajo. Yo diría que hay que tenerlo presupuestado y optimizar las finanzas en donde realmente veamos algo un poco más sustancioso, porque eso le va a dar la orden al cerebro, oiga, sí, ahorré 5 millones, 6 millones de pesos que sí me hacen la diferencia y me seguí tomando mi tintico, entonces estoy tal vez bien. Bien, claro. Sí, pues digamos, hay aspectos como, lo digo por experiencia, mía no, sí hay mía, que sí, o sea, a veces uno sí se deja llevar por el deseo de gastar, de lo que tú decías al principio, entonces, sí, me voy a comprar unos tenis, pero pues los buenos tenis. Pero entonces a veces confundimos lo bueno con la marca y a veces nos dejamos llevar por eso. A veces lo bueno no No es lo está que uno ve. bueno. O de pronto uno, plataformas chinas y empieza a comprar y luego a la segunda lavada el roto, la descolorida, y Sí, entonces me claro. toca comprar otra vez. Si hay que hacer una inversión en temas que para uno sean importantes. Lo que pasa es que nos vendieron que el éxito financiero era el man con el Ferrari, las dos Sí, nenas en el yate, trabajar desde la playa. Y tal vez eso no es. Tal vez para alguien el éxito financiero es, oiga, quiero ir a recoger a mi hija al colegio a las 3 de la tarde ok. y trabajo para que pueda darme ese par de horas para hacer eso. El éxito financiero para mí es darme unas buenas vacaciones con mi mamá a final de año y ahorro para lograr eso. Entonces se ve de diferentes maneras y lo mismo pasa también con la ropa. Ok. Hay gente que dice, pero es que no tiene marcas, no sé qué, de pronto para alguien eso no es importante, de pronto para otra persona sí porque es símbolo de estatus, pero ahí eso es lo lindo de las finanzas personales, que como su nombre lo indica, pues son de cada persona. Persona. Uno verá que le pone la prioridad, pero al mismo tiempo y sobre todo en una situación en donde uno se está organizando financieramente no le puede dar prioridad a todo. Ok. Es como cuando uno se va a viajar y uno dice, bueno, o voy a restaurantes ricos y Sí. como por fuera, o me como fideos instantáneos y ahorros para quedarme en un buen hotel, o de pronto quiero es hacer varios planes, que me saquen todo el día del hotel y yo vuelvo. Entonces hay uno que le da prioridad al buen hotel, a la buena comida o a las experiencias.
De pronto cuando uno está muy estable financieramente, las tres no se pueden al tiempo, pero dos o una de esas sí. Hay que escoger la prioridad. Ok. Digamos ahí, en ese aspecto, para ti, ¿qué sería el éxito financiero y la independencia económica? Gran pregunta. Según la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, hay 4 cosas que nos dicen que estamos en bienestar financiero. Sí. Y yo coincido con esta explicación. Lo primero es que tengamos poder de tomar decisiones. Cuando uno no puede tomar decisiones por plata, de quisiera irme acá, pero no puedo porque no tengo plata. Quisiera Ok. mudarme, quisiera incluso tener un hijo, pero ahorita no puedo. Ahí no hay bienestar financiero porque no podemos tomar decisiones. Ok. Segundo, la capacidad de poder absorber un choque financiero sin que nos descuadre el año. La mayoría de personas no tienen ahorrado ni siquiera lo de sus necesidades básicas de un mes. Entonces, si se corta ese ingreso, ya sea por emprendimiento o por trabajo, van a quedar en un estado de vulnerabilidad financiera muy grave. Entonces, si uno tiene un colchón de emergencias, tiene bienestar financiero. Lo tercero es que yo pueda tener un monto de dinero para algo que sí me mejore la calidad de vida, que es lo que hemos estado hablando, Sí. o sea, un plan de ahorro, para mí es tener bienestar financiero. Y lo tercero es poder proyectarme a futuro con mis decisiones. Entonces, si yo tengo un plan a 10 años de que me quiero pensionar o quiero hacer mi primera inversión o comprar la cuota inicial de mi casa, lo que sea, ese plan también representa pues bienestar financiero. Y yo creo que eso es, y en ningún lado está el Ferrari, el carro último modelo, ni la Sí. ropa de marca, sino poder tomar decisiones, tener un colchón financiero, poderme proyectar a 10 años y finalmente pues ser algo así como dueño de mi futuro financiero. Estar tranquilo. Estar tranquilo con sus Ok. finanzas, sea lo que eso represente. Claro, para muchos la tranquilidad puede estar muy elevada, para otros no tanto, también va a depender de cómo nos criaron, en qué familia, ¿no? Y para nosotros, ¿qué es eso del éxito? Al final hay algo, Juan, que se llama adaptación hedónica, y es que uno se compra tal vez su carro último modelo y la primera semana, qué nota, estoy Ya. súper feliz, segunda semana, al mes, tercer mes, ya va a dar lo mismo. Y pasa con todo, pasa con todo. Entonces, Ya, yo no ando si en el viajo y carro, conozco, ya, En el carro. En el último carro, en el trancón, aquí igual que todos. Exacto, entonces ya otra vez me adapto a eso nuevo. Por eso las personas siempre estamos buscando comprar más Sí. para Tener llenarnos un mejor poco. cosas. Entonces también hay que revisar qué de eso sí es permanente y que de pronto es un antojo, que es bacano tenerlo, pero que no nos va a dar la felicidad pues completa. ¿Qué le dirías a esos jóvenes, o sea, esa gente que quiere empezar a emprender en lo que le gusta, en esto, pero a veces no lo hacen por toca de pronto meter plata o quiero emprender, pero es que también quiero comer? Ajá. O sea, tengo que ir a trabajar para los gastos que tengo y no me queda tiempo para lo que yo quiero hacer, para esas cositas que le han sentido a lo que yo elegí hacer. Yo creo que para un joven que en este momento quiere hacer ese cambio de pronto de colaborador de una empresa a su propio emprendimiento o a trabajar de manera independiente, tiene que hacer un colchón, no de emergencias, pero sí un colchón de emprendimiento. Sucede mucho que le dan a uno este mensaje de sigue tu sueño, no importa, renuncia mañana y luego ya le metes joda Sí. y uno sin un peso, pero bueno, yo le Ah, sí, hago y el almuerzo que voy a hacer. y sin luz allá. Sí, entonces lo primero es que sí hay que tener un colchón, una red de seguridad financiera para que uno pueda emprender y tome decisiones de manera más clara. Voy a poner un ejemplo muy rústico, pero si alguien quiere vender galletas, no sé, o empanadas, pero se da cuenta que, no sé, la receta no le está quedando bien, el empaque no es tan bonito, mes 2, mes 3, mes 4 no está vendiendo, pues se va a desesperar y dice, no, mentira, la empanada no, entonces ahora yo voy a vender carros de control remoto. Y entonces cambia de un negocio a otro y no le da el tiempo de pronto al negocio a De madurar, crecer. de crecer y también de recibir esta retroalimentación del mercado. Ok. De, oiga, ¿sabe por qué no compramos las empanadas? Porque es que aquí al lado están 200 pesos más baratas. Ah, yo no tenía esa información. Cuando yo tengo una red de financiera que me sostenga en ese emprendimiento, yo puedo cubrir mis necesidades básicas mes a mes sin depender de que el emprendimiento me dé la plata que necesito. Ok. Porque eso es lo que nos pasa mucho cuando emprendemos, que creemos que al mes 2 ya va a llegar la plata y yo voy a cubrir todo cómodamente y muchas veces, como estamos aprendiendo, es una curva que se demora Sí. y no siempre llegamos al punto de equilibrio en el momento que queremos. Por eso, si ustedes son colaboradores, vayan ahorrando para independizarse, pero tampoco nos vamos a independizar sufriendo, sino tenemos nuestras necesidades básicas Ok. y dejo que mi emprendimiento se desarrolle naturalmente. Sigamos ahí yo una vez vi un estudio que decía que no solo en las finanzas y en emprender, pues lo tocan en ese tema, pero también en muchos aspectos personales de cada uno.
hay unos picos, hay una curva. Sí. Entonces llega como la emoción de hacer, digamos, no sé, ahorrar o emprender o hacer ejercicio. Ya llega ese, todo sí, voy a emprender, voy a hacer ejercicio, me voy a poner deliciosísimo, tan. Y ya llega un punto de frustración en donde pronto no ves los resultados económicos, físicos o emocionales que no ves. Y ahí es donde se diferencia mucha gente, ¿no? Porque la mayoría se devuelve Renuncian ahí, sí. y de un poquito porcentaje sigue. Y esos de pronto son los que destacan, o de pronto Sí. los que hacen un poquito más. Entonces ahí, ¿cómo es ese aspecto cuando la gente llega a ese pico y ya no ve Está su desinflando. platica, no ve que no alcanza? Creo que ahí es la diferencia entre personas motivadas y disciplinadas. ¿Ok? Cuando uno está motivado, como que sale a la loca y le hace, y uno es un fósforo que se acaba de prender y entonces saca chispas y el color y luego se apaga. Por eso es que cuando somos emprendedores también construir una disciplina en nuestros hábitos. Entonces, como ya no vamos a tener un jefe o alguien que nos esté monitoreando de que llego a esta hora, hago mi trabajo, Ujú. sino es uno mismo, soy mi propio jefe. Entonces, ¿cuáles van a ser como estos hitos y sobre todo estas metas que yo quiero alcanzar para siempre mantenerme motivado? Una cosa es, listo, realicé mi primer venta, ahora voy a escalar mi negocio, a vender mis primeros 100.000 pesos, 200.000 pesos. Como irse colocando metas creo que es muy importante Sí. para mantenerse en este pico de motivación, pero lo que va a hacer la diferencia es si yo soy consistente con mis rutinas y con las cosas que sé que tengo que hacer. Levantarme igual a una hora, irme de pronto a un espacio aparte de mi casa, o al menos no trabajar en pijamado, es algo que a la gente le funciona. A mí no, a mí me encanta trabajar en pijamada, pero hay gente que Bueno, dice, no, en pijama no, tengo que ponerme zapatos, bañarme, así sea que me voy a sentar en mi sí, escritorio en mi casa. Esa rutina de consistencia y sobre todo de dividir las finanzas de la empresa y propias son clave. Lo que yo recomiendo es que uno se ponga un sueldo primero, cuando ok. el emprendimiento empiece a dar esa plata, para que yo no me coma la plata de la empresa y luego la empresa no me pida mi tarjeta de crédito Ok, personal. ya Ahí se entendí. empiezan a mezclar las finanzas de ambas cosas. Entonces no se va a poner el sueldo de multinacional, por supuesto, pero sí CEO. CEO con un Sí. sueldo de toda la empresa. CEO empanada. Sí. Por eso ahí es muy importante que nos pongamos un sueldo y lo dividamos para que yo gestione mis finanzas personales por un lado, Sí, pero también que por el otro lado yo sepa si mi empresa me está funcionando o no. ok. Pero más allá de la, digamos, emoción que causa emprender, porque es muy novedoso todos los días, Sí. uno no sabe con qué se va a enfrentar, es ser disciplinado y también trabajar bajo unas reglas. Listo. Ahora te voy a preguntar el punto contrario. O sea, ¿en qué momento una persona financieramente ya decidir, no, ya esto no dio? O sea, sí, ojalá a todos les fuera bien, ojalá todos tuvieran éxito, pero no. O sea, hay cosas que a veces no están dando. ¿En qué punto tú ya le dirías a alguien, no, eso ya no, y de pronto inténtalo por otro lado? O sea, no te rindas, pero de pronto por otro ladito, porque eso ya no, financieramente ya no es consistente. De pronto cuando lo ha intentado de varias maneras Sí, y no ha encontrado un resultado financiero sostenible, creo que ese es como un punto que hay que entrar a revisar. Mirar además si esto que me está entorpeciendo el camino es para mostrarme que lo tengo que hacer de manera diferente o si lo quiero asumir como no, este es un reto al que yo seguramente sí lo voy a ganar y voy a sobrepasarlo. ¿Qué sucede? Es cuando uno empieza ya a comprometer su calidad de vida para sacar el emprendimiento adelante. No, entonces voy a poner un caso exagerado, pero voy a dejar de comer una de las 3 comidas del día porque necesito meterle más plata a mi emprendimiento. Yo creo que ahí ya no es sano ok, financieramente. Y si fuera a funcionar, de pronto ya lo habría hecho, ¿no? ok. En un periodo, siento yo, es decir, un tiempo de pronto es encasillarlo mucho, pero si usted ve que a los 8 meses, año y medio, 2 años, esa vaina no está pegando, Y yo usted creo ya no está que comiendo, entonces sí, ya, ya hay que dejarlo y ir a echarle tierrita al asunto. O de pronto, si usted sabe que hay algo que no ha probado y quiere jugarse la última carta, valdría la pena, pero también con un ultimátum para uno mismo. Mire, ok. si hago esto y no me funciona, ya, yo le voy a dar el cierre. Lo que pasa es que uno se queda guardando esperanzas, ¿no? Entonces, no, esto no, pero entonces yo le vuelvo a intentar, yo sé que sí le vuelvo a intentar. Y de pronto empieza a ser un emprendimiento ruinoso, o sea, que a uno lo está dejando sin amigos, sin salud, Sí. sin comer y preocupándose demasiado. También hay que preguntarse, ¿vale la pena emprender así? ¿No? Porque uno emprende para estar feliz, no para estar estresado. Sí, para hacer de pronto lo que uno le guste con Exacto, tener el una tiempo, remuneración. remuneración emocional. Como, Sí, claro. listo. Pero si no me lo está dando, entonces
no Sí, lo- digamos, yo no una vale vez la pena. vi un contenido tuyo, porque sí, sí lo Gracias. estudié, Suscríbete a mi canal o sea, y al club. y al club. Y decías que el 13% de las personas hace lo que le gusta, o sea, está haciendo lo que le gusta, ¿sí? Entonces, cómo sería ese manejo de esa pasión con el dinero? Hay una frase de Walt Disney que me gusta mucho y es, no hago películas para ganar dinero, sino hago dinero para hacer películas. Ok. Y es una frase, tweet, digo, tuitazo. Va a Y decir eso a mi entonces, jefa a ver qué dice. entonces empezamos de pronto yo creo que es un poco el capitalismo, no quiero sonar aquí muy antisistema, pero que uno está de pronto disfrutando un hobby o algo que le gusta y luego es como yo, pues yo creo que yo le podría sacar plata a esto, entonces ¡pam! Empieza el bicho del negocio, entonces a cuánto lo venda todo. De pronto hay cosas que están hechas y diseñadas para que uno simplemente las Los disfrute disfrute. ya. Sí, claro. Y hay otras en donde, oiga, yo sí quiero vivir del arte. Hay un mito y es que los artistas se mueren de hambre o que uno Sí, disfruta tanto no es un mito. que cómo voy a cobrar. Los Sí. artistas sobre todo tienen esta culpa de, pero esto se me da tan naturalmente, lo disfruto que a mí me da como pena cobrar o cobrar muy poquito. Y la realidad es que un artista también, como todos, tiene necesidades, necesita insumos para seguir produciendo ese arte y creo que no, el mundo no debería privarse de ese arte por un tema económico. Ok. Así que hay que ponerle mucho foco a lo que estamos produciendo y saber hacia dónde lo vamos a dirigir. Y está totalmente bien que puedan convivir tanto lo que me apasiona, ¿no? Con que yo lo pueda cobrar porque aparte soy muy bueno en esto. Ok. Entonces, ¿cómo no lo voy a cobrar? Y- Eso está bien, es importante hacerlo. Sí, claro. Claro, hay personas que dicen, pero por ¿cuánto te demoraste? 1 hora. Y uno, bueno, pero ¿cuánto aprendí para hacerlo esto en 1 hora? ¿No? Un artista. Yo sí siento que la pasión necesita ser alimentada con tema del dinero Del para dinero. producir mejores cosas de mayor calidad y que el artista además pueda mostrar también su arte. Este mito de que los artistas se mueren de hambre viene desde Miguel Ángel, el de la Capilla Sixtina, que decían, no, pobrecito, y se murió en harapos y todo lo que hizo Sí. y lo explotaron y le fueron a ver la cuenta de banco al man, más de $5 millones guardados. El Sí. man tenía crematofobia, creo yo, o sea, lo gastaba, ahorraba del tinto, todo, pero al final sí cobraba bien. Solo que lo vimos de pronto en un aspecto que uno decía, uy, no, pobrecito, se está muriendo de hambre. Sí, lo veía Realmente uno no. muy... El man cobraba bien, cobraba duro. Y eso es muy importante para poder producir un arte del que uno además esté muy orgulloso. Artistas cobremos duro. Eso, muy bien, muy bien. Pero Una buena digamos, ahí, frase. ahí me surge una pregunta y si puede ser un poquito más específica en eso, es de tu experiencia, ya que haces como lo que te gusta. Y es como a veces uno como joven hace las cosas que le gustan y de pronto le salen oportunidades, así como en el caso mío, pues tengo que ir a grabar a tal lado. Bueno, yo ahorita ya sé cómo hacerlo, pero hay gente que de pronto no, entonces me salió una pintura en tal lado, tengo que ir a pintar un mural en tal lado o una obra en tal lado. Pero entonces es lo que tú dijiste ahorita, a veces uno no cobra muy poquito o no sabe cuál es como eso que tú dirías, cobra de esta manera, porque al fin y al cabo es lo que tú haces, es tu trabajo, es tu tiempo, pero también es tu pasión, o sea, tampoco cobres lo que no es, ni tampoco te subestimes a ti, porque es tu pasión, es tu habilidad. Hay un punto en donde uno gana mercado, digamos, regalándose, eso es cierto. Digamos, si uno no tiene mucha experiencia y Sí. quiere tener portafolio, uno dice, lo voy a hacer barato, o hay gente que incluso hace cosas gratis para darse a conocer. Y yo creo que en una primera instancia está bien, pero Ok. cuando uno ya empieza a tener experiencia, sí hay que tener varias cosas en cuenta para cobrar. ¿Cuánto vale mi hora? Ok, Y eso uno lo puede calcular en este momento yo cuánto me estoy ganando, lo divido en 21 días, que es lo que uno usualmente labora en Colombia, de lunes a viernes, sí, 8 horas, o sea, ese resultado de 21 lo divido en 8, y eso me va a dar el valor de mi hora. Si usted ve que el boceto, el mural, lo que sea que vaya a hacer, bueno, como independiente o como artista, lo que quiera, le va a tomar tantas horas, multiplíquelo, y esa sería una base importante para saber cuánto puedo cobrar yo. ok. Y también incluya el valor de los materiales, los transportes, los parafiscales, salud, pensión, ARL ¿Sí ves? y demás, porque a uno le pasa, a mí me pasó, de joven yo pasaba la cuenta de cobro y luego, y los parafiscales, y me quedaron 30 pesos, ¿no? O sea, no hice nada, trabajé gratis, y uno le queda esa molestia de decir,
cobre Hubiera mal, co- cobre sí, mal, hubiera cobrado hubiera más. cobrado esto. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, uno se va ajustando también a las tarifas del mercado. Pregúntele a alguien, mire en LinkedIn, Sí, además que a cuánto veces es están como cobrando. el miedo o sea, miedo y necesidad, que suena feo, pero es así, es como, no es que si cobro mucho no me van a dar el trabajo y necesito la plata. Sí, ahí uno sabe en qué punto está. Si son de sus primeros trabajos, puede irse uno más conservador, pero si ya está teniendo una demanda buena, ya es momento de, Claro, ¿no? O sea, oferta y demanda. Si me están demandando mucho mi tiempo, tengo menos tiempo, lo voy a cobrar pues bien, mejor. claro. Entonces, valor de la hora, clave, valor de los materiales y esas cosas varias que no contemplamos. Transporte, ¿no? Servicios, de pronto, si ustedes usan mucha luz o agua para algo, Ok. ahí habría que contemplarlo. Y los materiales en general. Ok, listo. Ahorita está el auge de la inteligencia artificial, Ah, ¿sí? Y entonces toda esa inteligencia artificial ya dicen, ya no, nos van a quitar el trabajo porque ya la inteligencia artificial lo va a hacer todo y no, yo no creo eso. Yo creo que la inteligencia artificial de pronto nos ayuda, o bueno, nos ayuda porque a mí me ha ayudado en el tema mucho de contenido, de gráficas, de videos, cosas así. Pero entonces, según tú, de tu experiencia o cómo lo ves, cuál es tu percepción de la inteligencia artificial, cómo nos podría ayudar en las áreas del ahorro, de las finanzas, de todo el tema de eso. rompiendo este mito de que hay que ser buenos con las matemáticas porque ya está la inteligencia artificial que lo hace mejor que Sí. nosotros, más rápido los cálculos, no se equivoca. Pero ahora es ese mito, antes era, no, pues ¿para qué se calculadora? Sí. Ahora ya, que si hay IA. La he usado para muchos casos con preguntas específicas de las personas. Cuando, O sea, por tú sí la ejemplo, usas. yo la uso. Ah, La uso, soy fan, me parece que quienes se van a quedar sin trabajo tal vez son quienes no aprendan a utilizarla a tiempo. ok. Entonces, y yo creo que muchas personas lo están usando y apalancándose, pero ahí está el humano detrás haciendo la curaduría de las cosas. Si, por ejemplo, una persona quisiera saber si una tasa mes vencido, porque a veces lo ponen así los bancos, versus una tasa efectiva anual, o sea, que están comparadas en periodos de tiempo diferentes, ¿cuál es más conveniente? Pregúntale a la inteligencia artificial, por ejemplo. Ok. Si yo puedo pagar esto de cuota, tengo esto de tasa, mes vencido y esta anual, ¿qué me conviene más? Ok. Le va a hacer el cálculo y le dice esta. Entonces ya uno empieza a desarrollar criterio financiero, que es importantísimo para tomar mejores decisiones Ok. de compra, de tasas, de entidades financieras y demás. Sí. Entonces para eso se puede utilizar. O incluso ya a través de Copilot uno puede dibujar cosas, ¿sí? Yo hago, por ejemplo, tabla de amortización, o sea, una tabla que me muestra cuánto pago de capital y de intereses. Tomo la foto, la subo y esta vaina me saca una calculadora que yo puedo modificar y mover. Entonces hago simulaciones. ¿Qué pasa si empiezo a, digamos, el banco me cobra no 10 sino 12? ¿Cuánto termino pagando? Ah, ok. ¿En cuánto tiempo salgo de la deuda? Entonces funciona mucho porque aprender a usar esas herramientas de inteligencia artificial pues nos va a ahorrar tiempo, que es lo más valioso al final que tenemos, Sí. y nos va a hacer tomar decisiones pues con más información. Ah, ok. ¿Tú cómo has manejado eso, y más ahorita en pareja, o tú como individual, o con tu familia, esos temas del fin de semana? Que a veces nos salen muchos planes, muchos mensajes, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Y hasta qué punto tú pones un límite de fin de semana? Yo tengo el presupuesto con montos, entonces... Así específico, ¿sí? Sí, entonces yo tengo para salidas o para ocio, lo tengo así en mi cuenta, como un subbolsillo, una subcuenta. Sí. Tengo tanto. Si ya el tercer fin de semana no tengo, no, ya digo, pues ya no me va a pasar de aquí. Creo que también hay que revisar un tema de cuánto tengo presupuestado para gastarme en eso, que al final sí es importante como para distraerme y sobre todo saber desde dónde viene o qué emoción acompaña quererme gastar la plata el fin de semana. Ok. Pero digamos, tú sí planeas, o sea, tú dices, em, este fin de semana quiero comer bien rico. Sí, O ir a sí. cine, o viajar, Exacto, sí. Ok. Y digamos, con mi esposo lo tenemos presupuestado. Entonces, una vez a la semana vamos a un restaurante que nos gusta y una vez al mes vamos a cine. Pero hay productos financieros, por ejemplo, que dan 2 por 1 y lo sumamos con entonces que un día en específico es más barato, entonces la boleta nos sale por 2.500 pesos. Es una cosa así. Sí. Sí. Digamos ahorita en el club tenemos convenio con 2 cines. Pero digamos, el tema también de comida me interesa mucho porque es lo que la gente de pronto Gasta más. gasta más, pero lo ve o se excusa en el, no, pues que tengo que comer. Sí, me lo Tengo que merezco. comer. Sí. Digamos, nosotros vemos dentro de las estadísticas del club
que la gente ahorraba entre 2 millones a 5 millones Ay, wow. en un año con el club en gastronomía, Ajá. o de pronto un poquito más. Hay personas que han ahorrado eso y la gente de pronto no lo ve, pero lo que te digo, el porcentaje se va acumulando. Entonces hoy ahorraste 20% en tal restaurante y, y después el otro 20% y se va acumulando y al final el ahorro es muy grande, como lo puedes ver. Claro, sí. Entonces, ¿tú cómo usarías eso para modificar tus planes de fin de semana? No, pues primero suscribiéndome, porque ya entonces estoy Obvio. perdiendo plata, no puede ser, no me he dado cuenta. Y creo que si es algo, lo que hablábamos al inicio del podcast, si es algo que igual ya tengo como rutina y lo voy a hacer, pues qué mejor que hacerlo con un descuento. Creo que también hay que de pronto ponerle un límite, una intención, listo, voy a salir esto porque este es el fin de semana, voy a invitar a alguien que quiero, utilizo este beneficio, pero no, lo importante es tangibilizar ese ahorro, porque si tú me dices que el usuario se ahorra 5 millones, ojalá los hubieran apartado, o ojalá los apartaran Sí, para realmente ver la plata que me ahorré. Y no excederse, ojalá, ese es el porcentaje que yo tengo internamente, del 15% de sus ingresos en cosas de ocio. ok. Que hay personas que se gasta el 20, 25, 30, 40, entonces la mitad del sueldo se la gasta en parranda y en comida, que no está mal, pero de pronto sí se queda colgado en otras cosas y al final uno disfruta un buen momento, pero luego queda preocupado el resto del mes. Ok. Así que limítenlo ojalá al 10 o al 15% y escojan una opción que ustedes siempre hayan querido probar y visiten ese restaurante sin culpa y con todo el gusto del mundo, porque eso también se trata de las finanzas. Claro, claro que sí. Digamos, hay un promedio que tenemos aquí en el club que la gente ahorra en promedio al mes 80.000, de 20 a 80.000 pesos. Súper. ¿Sí? ¿Tú qué harías con eso? Con eso. ¿Qué harías específicamente con tus 80.000 pesos de ahorro? Listo, lo primero que hay que decir es que si compran algo en descuento porque piensan que están ahorrando, pero no lo tenían presupuestado, no están ahorrando, están gastando. O sea, si compro algo que no estaba en mis planes, así esté con descuento, Ah, esa está buena, esa no está están buena. Sí, ahorrando, claro. están gastando. Y con esos 50, 80.000 pesos, lo que yo haría sería lo siguiente. 20.000 pesitos, digamos de esos que pongámosle, sí, 80, Sí, yo me los llevaría a, por ejemplo, darme un gustico en algún domicilio, ok. por ejemplo, como para descansar, ¿no? Y el resto de la plata sí los metería a Inver ahorrar. Ahora Ok. uno puede desde 0 pesos poner a producir la plata. Dejaría eso engordando mes a mes, si me voy ahorrando estos 80, 100.000 pesos al mes. O sea, en tu caso serían 60 al mes. que Ajá. 20 lo cogiste. Sí, bueno, sí. Eso lo iría como engordando, digámoslo así, en mi cuenta de ahorros de alto rendimiento Sí. para al final del mes poderme, por ejemplo, planear una inversión bien chévere, no sé, comprarme mi primera acción, Ok. ¿no? Si fuera ese el caso. O de pronto tal vez comprar algún regalo sin deuda. ¿Cuál es el error que cometemos de pronto? Que en estos temas de disfrute pagamos con crédito algo que no nos retorna la inversión. Entonces nos cobran intereses. Ok. Y ahí al final estamos gastando de más en algo que no nos da retorno. Una cosa es sacar una tarjeta o un préstamo para una máquina que me va a ayudar a vender ciertas cosas, pero otra cosa es sacar un crédito o un préstamo para unas vacaciones o unos regalos que aparte del buen momento que vamos a pasar, no nos va a dar un retorno. Entonces, Ok. el uso de la deuda buena es importantísimo. Así que con este ahorro me compraría algo sin culpa, pero también empezaría a planear mi primera inversión. Listo, súper. acuerdo. ¿Hasta qué punto uno puede usar un crédito, una deuda o una tarjeta de crédito para conveniencia de uno y endeudarse inteligentemente? Digamos, la tarjeta de crédito es la que más alta tasa de interés tiene, Sí, porque es un plástico que uno puede gastarlo en lo que quiera y el banco no tiene respaldo para decir, si no me paga, yo me quedo con la... O sea, no hay respaldo, por eso es la tasa más alta. Ah, ok. La tasa compara el riesgo que tiene el usuario. Entre más alta la tasa es que es un producto pues, más riesgoso. Entonces, por eso el crédito hipotecario es bajito en Colombia. Está más o menos entre el 6 y el 9%, porque si uno no paga, el banco sabe que tiene el ladrillo respaldo, para quedarse el con ladrillo, eso. sí. Por eso es más bajita, tiene una garantía. Ah, Entonces, o sea, esa no me la sabía. O sea, el plástico, el banco no tiene como un respaldo sobre nosotros. no.
Tiene un seguro que uno va pagando, No les digamos, voy a si fallece pagar. o algo. ¿Qué me van a quitar entonces? Sí, pero no tiene algo como la casa. Entonces, por ejemplo, los créditos de libre inversión también son muy caros, porque libre inversión Sí. es como gásteselo en lo que quiera. Yo no sé qué va a hacer usted con esa plata, pero los créditos educativos tienen otra tasa porque ya saben que es para estudiar. Entonces, va a depender mucho de para qué lo queramos, Ok, el crédito. ese dato está buenísimo. Ese es un dato que hay que tener en cuenta para saber por dónde me endeudo y para qué lo voy a utilizar. Entonces, lo de el que no se endeuda no tiene nada, tiene un poquito de cierto, porque a veces nuestras metas financieras necesitan de este apalancamiento y yo no voy a tener, por ejemplo, para la cuota inicial de una casa 50, 60 millones de pesos, que a veces puede valer más. Sí. Entonces, sí es bueno ir ahorrando, tener ese hábito muy juicioso, ir acumulando en la medida de lo posible, pero uno siempre se va a apalancar en crédito. O sea, es difícil que uno compre una casa de contado o un carro de contado, Sí. porque son montos demasiado grandes, o si no, uno tendría que esperar y ser demasiado juicioso por 10 o 15 años, que no siempre pasa. ¿Cuál es la clave cuando uno ya tiene esta deuda y cumplió ese sueño? Porque casa, carro, educación, uno tiene esos sueños. Tomemos nota que aquí va el tip. Aquí va el tip. Es hacer, por ejemplo, una compra de cartera, que quiere decir que otro banco me la compra a una tasa más barata. Es que uno cree que cuando se endeuda con un banco ya esa tasa hasta que termine de pagar. Y realmente no, uno puede irla bajando a través de compras de cartera, entonces le va saliendo más económico. Lo segundo es que aporten a capital todo lo que puedan. Uy, es pero decir, espera. a Esa la compra de deuda. cartera suena... Me gusta. Pero entonces, Sí. explícamelo un poquito más. Compra de cartera básicamente es un banco llega y le compra la deuda al otro banco. Ok. Y le dice al usuario, ahora usted no me paga una tasa del 8, sino del 7 o del 6. Entonces, en el largo plazo, ese 1% sí se ve mucho en intereses, sobre Sí. todo cuando es a más de 5 años. Entonces, uno tiene que estar pendiente del mercado y en finanzas el poliamor sí vale. O sea, no se casen con el banco, un solo banco no. El Pero- que mejor les dé la tasa. Pero ¿el banco es el que toma la decisión o uno puede decirle al banco que le compre a uno la deuda? Es el usuario quien pide. Ah, ok. Entonces, uno puede, con la IA, uno dice, ¿cuáles son los bancos que para este mes tienen una compra de cartera con la mejor tasa? Te dan un listado. Y llaman. Los usuarios llaman. Oiga, tengo una deuda tal, ¿le interesa? Sí, listo, podemos hacer el proceso, o si tenemos convenio, sí lo podemos hacer. Va bajando la tasa. Y eso representa más plata Sí. para nuestro bolsillo. Dije, traigamos a Karen. Entonces, Muchas gracias. Y aportar al capital todo lo que puedan. Eso quiere decir el monto que deben en sí para que cada vez más no paguen tanto en intereses. ok. La deuda se compone de capital y de Sí. intereses. Cuando uno ataca el capital, pues se van cobrando menos intereses y Ok. sales de deudas más rápido. Lo que pasa es que a veces pagamos el mínimo, la cuota mínima. Ahí Sí. se van a quedar toda la vida. Entonces, lo que más se pueda a capital. Listo. ¿Cómo ves? Creo que hay un tema que nos golpea mucho a los jóvenes ahorita. Y en mi caso te puedo decir que yo también. Y es como el tener nosotros nuestra casa. Nuestra casita, propia, nuestro sí. ranchito, nuestra casita de paja. ¿Cómo ves tú eso? O si lo es viable, si ya no lo es viable. Si lo es viable, ¿qué consejos nos darías para que en algún punto yo pueda decir, hola Karen, ¿cómo estás? Sí, conseguí mi casa, un tinto. Tú no te lo tomes. No, mentira. No, compra un Estoy ladrillo, ahorrando. compra otro ladrillo. No tomes un tinto, compra otro ladrillo. Ahí hay que mirar que ahora hay posibilidades. Sí, no hay que desconocer que antes era más sencillo. Sí. Sí, porque ahora los adultos dicen, yo a su edad ya estaba sé. casado, tenía 3 chinos, tenía Bien. 3 casas, y uno como, sí, pero no te pagaban así de mal. Ah. Entonces, los jóvenes sí la tenemos históricamente mucho más complejo, el costo de vida se ha aumentado y también hacer esa compra de casa, que es una compra grande, planeada, también es un poco más difícil, pero no es imposible. Lo que yo recomendaría es, ¿para qué quieren la casa? Eso es lo primero que hay que mirar. Ok. ¿La quiero para arrendarla, por ejemplo, o sea, de negocio, o para vivir ahí? Va a tener características diferentes. Porque si uno quiere vivir en un apartamento un poquito más grande, que tenga un patiecito para el perro o lo que sea, no, yo la quiero para arrendarla a una persona soltera que trabaje de pronto todo el día, pues lo voy a mirar un poco más pequeño, con una sola habitación, o sea, cambian mucho las características. Ok. ¿Para qué lo quiero? Lo segundo, aprovechar los subsidios que en este momento se están dando. Hay subsidios de caja de compensación que se pueden sumar con otro que se llama Mi Casa Ya. Se suman, es un subsidio concurrente, se llama así, y te dan hasta 40 millones de pesos en tu cuota inicial de tu casa. Entonces,
otra cosa para ahorrar en deudas, no es endeudarse en la cuota inicial y en el apartamento, sino ojalá en una sola de las dos cosas. Ok. Y lo tercero es que vayan haciendo ese plan desde ya. Uno espera de pronto, no, cuando sea más adulto, cuando reciba el aumento, cuando ya vayan mirando propiedades. O sea, ya miren usados, miren sobre planos, miren nuevos y comparen realmente cuál suena también para ustedes y para el plan de vida que tienen. Ok. No hay una sola compra correcta, no es que nuevo, sino no es que usado es horrible. En realidad hay de todo en el mercado y asimismo va a responder a sus necesidades y a lo que puedan pagar. Ok, Karen. Listo, ¿no, Karen? Ya creo que con eso terminamos todo. En serio, muchísimas gracias por estar aquí. Pues siempre estás bienvenida a lo que es el club, a lo que es nosotros como Casa Editorial El Tiempo. Juan, gracias por invitarme a No, Club Vivamos a el ti Tiempo, por a la venir, Casa Editorial El muchísimas Tiempo, gracias. a todos los que hicieron posible este espacio. Listo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, recuerden que la clave para avanzar está en ahorrar. Ahorrar antes de gastar. Ahorren, muchachos, ahorren.